Vamos a jueves, hoy se cumple una semana exacta, fue sobre las 2 de la tarde aproximadamente que conocimos el fallo veloz, rápido, sorprendentemente rápido y veloz sobre la condena del fiscal general del Estado. Era una cierta sensación de urgencia, cierta prisa por decidir si era condenado o si era inocente. Pasó una semana, ha pasado una semana a día de hoy. Seguimos solo con el fallo y todavía no tenemos los argumentos de la condena. Y esto está generando, primero, mucha especulación, Pedro, además, mucho interés por saber qué está pasando para que una semana después todavía no sepamos los argumentos por los que está condenado el fiscal general del Estado. Sí, pero por mucha presión política y de un sector de la opinión pública que haya para conocer los argumentos de la condena a Álvaro García Ortiz, el Supremo mantiene sus tiempos, niegan que el proceso esté siendo diferente al que se sigue en los casos en los que no se consigue la unanimidad del tribunal, y las fuentes consultadas nos aseguran que es complicado que conozcamos la sentencia antes del puente de diciembre, casi 3 semanas después de que conociéramos esa decisión inédita de inhabilitar al fiscal general. El ponente, Ángels Andrés Martínez Arrieta, está ultimando la resolución que después tiene que pasar por las manos de sus 4 colegas que han apoyado la decisión para que le den el visto bueno. Por último, llegará a las 2 magistradas que discrepan para que hagan el voto particular y van a tener para redactarlo el mismo tiempo que se haya empleado en hacer la sentencia. Así que de ellas dependerá la fecha definitiva y vamos a pivotar en torno al puente de diciembre. Yo me acuerdo, Pedro, cuando salió el fallo, que yo te preguntaba si era habitual que primero se conociera el fallo y después el argumento de la sentencia. Tú decías que en el Supremo esto no es habitual, con lo cual tampoco sabemos si este tiempo de espera es el habitual o no. Claro, no es habitual, Ángels. Mira, fuentes del Alto Tribunal esta semana nos han defendido el adelanto del fallo, nos han recordado sentencias como la de la Manada o, por ejemplo, la del caso de los ERE, de la que hablabais hace tan solo unos minutos. Es verdad que hubo un adelanto de fallo porque era una decisión trascendente, pero es que ese juicio no se celebró en el Tribunal Supremo. Veníamos de instancias inferiores y, por lo tanto, ya conocíamos argumentos jurídicos, ya sabíamos las posiciones de acusaciones y de defensa. En este caso, no las conocemos porque el juicio se ha celebrado en el Tribunal Supremo y se ha adelantado el fallo, que es algo que no es habitual porque estamos acostumbrados a que en el Supremo haya unanimidad, pero en este caso, y para evitar filtraciones por el cambio de ponencia, se ha adelantado el fallo. Pero sí que nos dicen fuentes del Alto Tribunal que ese adelanto del fallo no ha surgido de la nada, que hubo mucha deliberación. Nos recuerdan que la Sala deliberó el primer día las cuestiones previas antes de reanudar el juicio y mantuvo reuniones después de cada una de las 6 sesiones para intercambiar opiniones. A esto hay que sumar, nos dicen que entre la primera semana de juicio y la segunda, la Sala también mantuvo encuentros presenciales y comunicaciones entre los 7 magistrados desde el comienzo de la vista, en las que el intercambio de documentos y papeles, nos dicen, ha sido constante. No nos dan un número cerrado, Ángels, pero nos dicen que han deliberado muchos días y muchas horas. Pero han deliberado durante el juicio también. Claro, durante el juicio la primera hay contactos previos antes de que empiece el juicio, y la primera reunión, digamos, seria, formal, se hace el primer día, cuando las partes exponen sus cuestiones previas para anular el juicio, para pedir la nulidad del juicio, en el caso de las defensas y las acusaciones, para continuar adelante con las sesiones. Ese día se produce la primera deliberación para ver si se estiman o no se estiman las cuestiones previas. Y por si le faltaba algo a este juicio, desde ayer estamos contando esa participación en un curso pagado por una de las acusaciones, esa participación de 3 de los magistrados que formaban el tribunal, pagado por el Colegio de Abogados de Madrid, que recordemos formaba parte de la acusación contra el fiscal general del Estado. Pero es que en las últimas horas, Pedro, también hemos sabido que uno de ellos 3, de los que participó precisamente en estos cursos del Colegio de Abogados de Madrid, codirigió la tesis de la persona, del abogado que defendió a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y no es la única, Ángels, verás. Mira, Antonio del Moral es uno de los magistrados que firma la apertura de la investigación en el Supremo y que ha condenado al fiscal general. Dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos. Defendió ese trabajo en la Complutense el 15 de octubre de 2024. Es el mismo día que el Alto Tribunal abrió la causa contra el exfiscal general. En el capítulo de agradecimientos de la tesis podemos leer cómo Rodríguez Ramos escribe: a mis directores por su esfuerzo, su paciencia y por la sabia guía que me ha dado durante todo este tiempo para llevarme hasta aquí. Junto a
Antigua del Moral codirige la tesis Alfredo Liñán. Te decía que no es el único caso porque en las últimas horas hemos conocido que también dirigió la tesis de Álvaro Bernat. Álvaro Bernat es el abogado de la Asociación de Fiscales APIF, que también fue acusación en el caso. Bernat defendió su trabajo el pasado mes de julio en la Universidad de Alicante, cuando estaba a punto de llegar a juicio el caso. Aquí la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que una de las causas de abstención para los jueces es la amistad manifiesta, y estuvimos hablando anoche con catedráticos que nos dicen que un aspirante a doctor y su director mantienen una relación, nos decían literal Ángels, cualificada de confianza, porque tu carrera profesional depende de él. Y en este sentido nos recordaban que en el mundo universitario un director de tesis no participa en los procesos de selección futuros de su pupilo, ni tampoco forma tribunal para evaluar cualquiera de sus siguientes trabajos, porque se entiende que está contaminado al haber mantenido esa relación tan estrecha con su doctorando mientras preparaba la tesis. Pedro, gracias. Un abrazo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis de esto por si hay algo normal en este juicio. Primero, la rapidez del fallo, la tardanza en la redacción de la sentencia, pero después, en este periodo en el que estamos esperando conocer los argumentos de la sentencia, vamos conociendo algunas de las actividades y algunas de las relaciones establecidas previamente entre algunos de los protagonistas del juicio, que bueno, hay mucho por analizar y mucho por comentar. Nos contaba Pedro Jiménez, antes de irnos a publicidad, los tiempos para redactar esa sentencia que desconocemos todavía de condena del fiscal general del Estado, una semana después de haber conocido un rápido y veloz fallo, pero seguimos sin conocer los argumentos de la sentencia, y nos situaba Pedro Jiménez en su información alrededor del puente de la Constitución, esos días 6, 7, 8 de diciembre, es decir, que faltarían todavía unos 15 días para poder conocer el fallo. Y hablábamos también de las últimas novedades que vamos conociendo, de las actividades paralelas de algunos de los miembros que formaron ese tribunal, su presidente y otros dos yendo a ese curso que pagaba una de las acusaciones, el Colegio de Abogados de Madrid, pero también la vinculación de algunos de los miembros del tribunal con algunos de los protagonistas del juicio, porque han sido codirectores de tesis, tanto del abogado, por ejemplo, de Álvaro García Ortiz, uno de ellos. Ayer escuchábamos, no solo conocíamos el caso del curso que impartieron 3 de los miembros del tribunal en ese Colegio de Abogados de Madrid, sino que escuchábamos al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, explicar, además en un tono jocoso, a la audiencia, cuando se despedía, explicar que se iba porque... Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal. Concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado. Esto era unos días antes de que conociéramos el fallo. En principio, la ponencia de la sentencia estaba en manos de una de las magistradas que va a emitir un voto particular, era contraria a la condena, y esas palabras de Arrieta adelantaban el sentido del fallo, porque si era él quien iba a poner la sentencia, era él quien era el ponente. Yo no sé si esto es punible, si no es punible, si es, lo que no es seguramente es ético, Gonzalo. No, desde luego que no. Anticiparse así a los procedimientos en la esfera pública, aparte con el tono irónico y jocoso y el chascarrillo que le resta totalmente credibilidad y legitimidad, me parece que no es razonable. Me parece que no es razonable desde luego este manejo de los tiempos, porque por mucho que sea legal, todos podemos entender que para motivar una sentencia se necesitan conocer el conjunto integral de las pruebas y de los testimonios. Esa idea de que ya se empieza a deliberar desde el primer día no es correcta. Se puede deliberar, claro que sí, se pueden intercambiar de pareceres, pero la motivación tiene que darse conociendo el conjunto del procedimiento. Y por lo tanto, no puede ser que la sentencia se diera tan rápidamente y que se dijera, no, ya es que ya nos lo habíamos pensado poco a poco, ¿no? Eso no puede ser. Este manejo de los tiempos tiene como finalidad o está generando como efecto una legitimación pública de la sentencia, es decir, se está generando corrientes de opinión casi en términos deportivos de victoria y derrota, y por lo tanto eso es lo que ampara ahora al Tribunal Supremo a motivar su sentencia, y esto es lo que jamás debería hacer, y deberían ser muy conscientes de para qué sirve, de lo importante que son los tiempos a nivel jurídico, a nivel procesal, en todos los ámbitos. Y en segundo lugar, la cuestión del tráfico de influencias, el conocimiento, el abogado,
Vamos a ver, hay ámbitos en los que se maneja influencia, se maneja poder, se manejan capacidades de promoción y otra serie de cuestiones, y que por lo tanto requieren una especial cautela. No hace falta ser especialmente malvado o corrupto, sino que sencillamente en la medida en que ese poder y esa relevancia y esos privilegios están ahí, es necesario tomar cautelas. En la universidad las hay, desde luego que las hay, antes lo hemos dicho. En ningún concurso podría estar el presidente de la tesis del candidato, ni siquiera si han colaborado en un congreso o en una autoría, no se podría. ¿Por qué en el ámbito judicial esto sí es posible? Es sorprendente, y es sorprendente que el Consejo General del Poder Judicial ahora no salga con vergüenza a decir, bueno, aquí tenemos muchos fallos, vamos a lanzar protocolos, al menos. Y es sorprendente, desde luego, que esto sea posible y que no sea una causa para invalidar un juicio, porque evidentemente cuando hay una relación de afinidad tal para que alguien le pida a otra persona que sea su director de tesis, y esa relación se mantiene durante un tiempo dilatado, porque las tesis duran un tiempo, se crea una relación de confianza, pero no solamente de confianza personal, sino que cuando en estos círculos se acude a una cierta persona es porque hay una afinidad previa, igual que hay una afinidad temática respecto a quien un investigador con su director o respecto al enfoque de investigación. Por lo tanto, vamos, que no nos tomen por pardillos, ¿no? Aroca. Bueno, sería esto último un buen tema para debate, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué existe tanto temor dentro de los jueces a que cambie el sistema de reclutamiento? Esto es lo que prevé la ley Bolaños. Y entre otras cosas que se acabe con estos padrinazgos que se producen a partir de la preparación de oposiciones que crean unas relaciones paternofiliales en muchos casos, pero en todo caso de camarillas y una especie de red de telaraña dentro del propio poder que hace que cuando uno forma a uno, ese uno ya forma parte de tu red para toda la vida. Yo creo que ese tipo de cosas habría que corregirlas. No solamente lo que tiene una proyección académica, sino lo que tiene incluso una propia proyección corporativa. Pero independientemente de eso, que espero que los legisladores lo contemplen y sean más vigorosos y no se dejen intimidar por el frufru de las togas callejeras. En este caso, pues lo que ocurre con todo esto, por mucho que nos esforcemos y por mucho que se esfuercen dentro del propio tribunal explicando su itinerario laborioso, yo creo que no está convenciendo a nadie, ni siquiera el hecho de que esté llegando a todas las redacciones el ejemplo de la manada, para convencernos de que eso es normal. Mire usted, esto no es normal lo que está ocurriendo. Y no me refiero ya a lo escatológico de las palabras del presidente, en este caso el ponente actual de la sentencia, que utiliza precisamente el verbo poner. No dice me voy a redactar, no, utiliza el verbo poner. Entonces, porque ponente evidentemente viene del verbo poner. Entonces lo que a mí me gustaría saber es cuándo supo la magistrada Polo que estaba ya desposeída de su ponencia, porque era la ponente. O sea, ¿en qué momento le dijeron a ellos, compañera, usted o tú ya no eres la ponente y esto pasa a la ponencia a este otro señor? Porque evidentemente en ese mismo momento que se supo el cambio de ponente dentro del propio tribunal, ya se sabía, y claro, lo demás es un exhibicionismo absolutamente inútil y desprestigiador para el propio tribunal y por ende a la justicia, porque no estamos hablando de cualquier tribunal, estamos hablando del Tribunal Supremo. Y bueno, después podemos hablar si lo que ha ocurrido se corresponde con algún tipo penal o algún tipo de administrativo, no lo sabemos, no lo sé, ¿verdad? Los expertos, algunos dicen que sí, otros dudan, pero evidentemente hay un rum incluso dentro del Poder Judicial sobre la actuación de estos señores. Lo que no hay es decoro. O sea, y desde luego si el Tribunal Supremo, en un caso tan importante, tan insólito, inaudito en otros derechos comparados en Europa, no digo ya en Estados Unidos, esto ocurre, ¿qué nos puede ocurrir a todos? Falta de decoro, falta de estética y falta de higiene democrática en el planteamiento y exposición de todo lo que estaba ocurriendo en un caso tan grave. Joan. Sí, yo creo que el tema, digamos, hay dos grandes temas, ¿no? Uno que es más de estructura y de sistema, al que antes aludían tanto Gonzalo como Javier,
que es este de las pautas, de las costumbres, de las formas de hacer, de cómo se trabaja en temas en los cuales las conexiones personales deberían quedar al margen y debería haber una relación de carácter profesional, objetivo, etcétera, etcétera. Y ahí, digamos, las cautelas son muy importantes. En el ámbito del sistema universitario en general funciona, como hemos comentado antes. En el ámbito del sistema judicial, esa especie extraña en cual los jueces o los fiscales son al mismo tiempo preparadores de los opositores. Luego hay, digamos, un colegio mayor como es el César Carlos en Madrid, donde se concentran todos los opositores y allí pues también hay unas relaciones determinadas. Es decir, esta especie de mundo aparte, ¿no?, que rodea el sistema jurídico del país, de los jueces, de los fiscales, la relación luego que puede ser tóxica entre pedirte que vayas a hacer una conferencia, asistir a un curso. En este caso del Colegio de Abogados no creo que haya demasiado problema, porque es cierto que es un curso que por lo que parece se hacía de manera regular, al cual, digamos, es decir, que no tiene por qué ser el Colegio de Abogados el decano que se presentó como causa, digamos, como parte acusatoria, como acusatoria, no tiene por qué ser, digamos, algo compartido por los 70.000 abogados que hay en el Colegio de Abogados de Madrid y que tienen mucho interés en que los cursos sean buenos y que si se podría haber aplazado su vida. Ya lo entiendo, pero digamos, aquí lo que realmente es muy grave del comentario del señor Martínez Arrieta es que con esa expresión jocosa estaba diciendo que la sentencia ya estaba en marcha y que tenía un sentido esa sentencia, porque estaba diciendo que la ponente, la Susana Apolo, no sería la que redactaría esa sentencia. Yo creo que eso realmente, desde mi punto de vista, es grave, porque, digamos, sitúa acaba con esa lógica que decía muy bien antes Gonzalo, que es que digamos, ya se había decidido casi antes, mucho antes de presentar el fallo, lo que iba a ocurrir, ¿no? Y a mí eso sí que me resulta especialmente significativo. Y claro, los tres habéis comentado esta relación que se establece por el tema de oposiciones, por el tema de preparación, la relación que se establece, y tú hablabas incluso, Joan, de ese colegio mayor, donde se concentran buena parte de los que se preparan para opositar para magistrado, pero el hecho es que hay una ley que intenta cambiarlo, que se pone sobre la mesa, que es la ley Bolaños. Primero, que hay una parte política que evidentemente va a votar que no el día que llegue a la votación, pero después hay una parte judicial y lo hemos visto. O sea, hemos visto cómo los jueces se manifiestan en contra de esto. Y no tienes que dejar de lado de que esa ley lo que pretende también es de alguna manera democratizar el acceso al ámbito de la justicia, porque esto es muy caro, llegar, o sea, hacer todo el proceso de preparación, etcétera, etcétera, de oposiciones, necesitas, digamos, dinero para poderlo hacer, y eso no está al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, esto también sesga el tipo de persona que acaba siendo o no de la carrera judicial. Esta mañana leía que el vínculo entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el juez es el padre del abogado, es decir, que es un vínculo que ya viene de previo. Sí, hay elementos dinásticos. Exacto. Sí. Yo a veces desconfío un poco de las interpretaciones, digamos, históricas, en términos de estos son pautas de movimiento y reacción, de tesis y antítesis, pero es un poco inevitable entender que efectivamente todo este conjunto de cosas que estamos viendo suena a reacción ante un intento de acabar con el privilegio y la autarquía del Poder Judicial. Y quiero recordar una cosa en relación a esto. ¿Quién fue quien, en primer lugar, puso en duda este privilegio del Poder Judicial y empezó a hablar de la necesidad de que todo el mundo pudiera acceder a la carrera a través de becas y a través de una apertura de la carrera? Pues fue, y esto es fácilmente comprobable en las hemerotecas, fue Podemos. Fue Podemos y es una de esas reivindicaciones que después el PSOE más o menos ha ido asimilando y que la ley Bolaños en cierta manera parcialmente cristaliza. Esto lo digo ¿por qué? Porque me parece que la reacción es furibunda a ese intento de desarticular, como decimos, ese hecho de que desde la transición hasta la fecha es el único poder que ha seguido de alguna manera en una esfera de privilegio, de impunidad y que se sigue retroalimentando. Y este tipo de medidas hay que seguir reforzándolas políticamente a través de becas que subvencionen el acceso a carrera fiscal, a carrera judicial, a las abogacías del Estado. Tenemos también que hacer mucho trabajo
de campo, periodístico, antropológico, para dar cuenta de cómo funcionan estos círculos de poder, porque efectivamente son así, para que así poco a poco esa legitimidad críptica que se tiene casi de una manera ancestral y tradicional se vaya acabando, vaya. No, yo por terminar esta conversación, por lo menos lo que a mí respecta, en definitiva lo que estamos hablando de un corporativismo dentro de uno de los tres poderes que es absolutamente inaceptable y que tiene excepciones, evidentemente, tiene gloriosas excepciones en jueces que, bueno, a mí me producen envidia por su honestidad, por su eficacia y por su profesionalidad, pero en términos generales diré, con todas estas excepciones, que una de las características de este corporativismo judicial es que los jueces no se pisan la toga. Y claro, eso es peligrosísimo, porque ellos mismos saben del poder intimidatorio que tienen, que muchas veces no se atreven a ejercer un derecho y una obligación que tienen también como jueces, y es que ser críticos con su propio poder. Y no lo hacen, ¿por qué? Insisto, porque los jueces en general no se pisan la toga, como los bomberos la manguera.